Listo. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy habla sobre dos temitas. Vamos a ver el tema de recursos naturales y vamos a ver el tema de contaminación ambiental. ¿Sí? Son esos dos los que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a empezar. Ah, perdón, no he puesto mi cámara, ¿no? Ah, ahí está. Perfecto. Entonces empezamos. Primero, vamos a ver la parte de la metalurgia. La metalurgia es la ciencia que se encarga de extraer los metales a partir de sus fuentes naturales, que son los minerales, por procesos que pueden ser físicos o químicos. Por ejemplo, aquí tenemos la calcosina, que es el sulfuro de dicobre, que en una central metalúrgica se procesa para formar el cobre sólido. Este se ha transformado, por ejemplo, este mineral está en rocas, ha tenido que ser chancado, ha tenido que ser triturado, ha tenido que ser separado físicamente para luego hacer reacciones químicas que me conviertan este material en eso. Por eso es que se utilizan estos dos tipos de procesos. Un mineral, que es a partir del cual extraigo el metal, es un sólido de origen natural, inorgánico, de composición química definida, tiene una fórmula química, y una estructura cristalina determinada. Estructura cristalina que puede ser esta, que puede ser así, y los nombres de los cuales provienen normalmente no guardan relación con su composición. Por ejemplo, la esfalerita o la blenda, ese mismo mineral, corresponde con el sulfuro de zinc, que no tiene nada que ver con la estructura con la que representa. Los minerales se pueden clasificar en minerales metálicos de los cuales quiero yo obtener el metal. Por ejemplo, la hematita, que es para obtener el hierro, este es el óxido férrico. La blenda o esfalerita, que es el sulfuro de zinc. La galena, que es el sulfuro de plomo. El cinabrio, que es el sulfuro de mercurio. La calcopirita, que es el sulfuro de cobre y hierro. Y, por ejemplo, el oro nativo, que no está combinado con nada. Y los minerales no metálicos, tenemos, por ejemplo, la esmeralda, que se utiliza en joyería, la roca fosfórica, que se utiliza como fertilizante, la caliza, que se utiliza en decoración, en estatuas, por la parte arquitectónica, y el grafito, que se utiliza, por ejemplo, para hacer minas de lápices y otras aplicaciones. Para extraer y explotar los minerales se pueden encontrar en la naturaleza de dos formas. Pueden estar como vetas, ¿sí? Las cuales van a tener que ser explotadas a través de un socavón. O sea, se va a tener que hacer un hueco en una montaña y vamos a tener que ingresar y en la parte de acá adentro es que se va a encontrar el mineral. Entonces hay que extraerlo a través de hacer un hueco y de manera subterránea sacarlo. A diferencia de, por ejemplo, cuando el material está diseminado, quiere decir que está en la superficie, como puedes ver aquí, se encuentra en la superficie, así que se utiliza la explotación por tajo abierto. Por ejemplo, ¿quieres obtener oro? Hay que hacer un hueco. ¿Quieres sacar, por ejemplo, arena? La arena no. La arena que está constituida por silicatos y dióxido de silicio, no. La arena la vas a encontrar directamente en la superficie. No necesito hacer un hueco para poder extraerlo. Ahora, lo que yo saco no es solamente el mineral. Lo que uno va a extraer se llama mena. Esa mena está constituido por el mineral valioso, que es lo que uno quiere sacar, y por algo que se llama ganga, que básicamente es tierra, sílice, piedras, de todo. Esto es lo que yo no quiero, esto es basura para el proceso productivo, esto no se quiere, esto se va a eliminar y nos vamos a quedar simplemente con el mineral valioso.
Vamos a empezar a ver, por ejemplo, la metalurgia del hierro. El hierro se puede obtener a partir de tres minerales diferentes. Principalmente se obtiene de hematita, que es el óxido férrico, aunque se puede obtener también de magnetita o de siderita. En la naturaleza, la mayoría de los minerales van a ser minerales de óxidos o de sulfuros, ¿sí? Principalmente van a ser esos, sulfuros o pueden ser también óxidos. Aunque como puedes ver también hay minerales de carbonato. Puede ser. Estos van a ser tratados en un alto horno. El hierro va a empezar así. Se va a calentar coque que contiene carbono. Ese coque se va a quemar de manera incompleta y controlada para producir monóxido de carbono. Este monóxido de carbono, o sea, va a ser una corriente de esto a través del mineral, de tal forma que el monóxido de carbono con el óxido férrico vas a obtener hierro líquido y CO2. Como este aumentó su cantidad de oxígenos, el monóxido se oxidó a dióxido de carbono y el óxido férrico se redujo a hierro cero. El hierro fundido va a salir por aquí, porque el hierro está ahora líquido, así que sale el hierro fundido, y por aquí se sopletea aire caliente. Mira, la temperatura a la cual se llega hasta la parte donde está el hierro fundido son 1600 grados. ¿Ok? Hasta 1600 grados llega este alto horno. Este tipo de reducción es una reducción química, ¿sí? A alta temperatura. Ahora bien, la mayoría de los óxidos no se tratan como el óxido de hierro, ¿sí? El óxido férrico es muy particular. El óxido férrico se trata de esa forma con el monóxido de carbono. Los demás óxidos que vamos a ver se van a tratar por lixiviación ácida, o sea que se les va a disolver en medio ácido, porque los óxidos se disuelven en medio ácido para dar, por ejemplo, los sulfatos, si es que la lixiviación ácida es con ácido sulfúrico. Por otro lado, no es la única lixiviación que se puede hacer. Vamos a ver más adelante que el oro y la plata se pueden tratar por lixiviación o también llamado cianuración básica. Cuando se utiliza cianuro, el cianuro no se puede poner en medio ácido porque libera cianuro de hidrógeno, que es mortal directamente. Entonces, lo que se hace es hacer un tratamiento en medio básico con cianuros y ese tratamiento en medio básico va a hacer que el oro y la plata se disuelvan. Lo que uno quiere con la lixiviación es disolverlos para luego volver a precipitarlos de manera concentrada, ya sea por tratamiento con otro metal, como el zinc para el caso del oro y la plata, o por un tratamiento electroquímico, como por ejemplo ocurre con el zinc y con el cobre. El hierro, como digo, es bastante más particular y el mecanismo por el que opera es este que se encuentra aquí. Con respecto a la metalurgia del cobre, típicamente se parte de los sulfuros, que puede ser la calcopirita, que es el sulfuro de cobre y hierro, o puede ser de la calcosina, que es el sulfuro de dicobre. Acá vamos a explicar primero la parte de los sulfuros para luego explicar la parte de los óxidos. Puede ser la cuprita, que es el óxido de cobre 1, o la tenorita, el óxido de cobre 2. Primero, este mineral que contiene a la calcopirita va a ser triturado, cribado para eliminar la parte de los sólidos más grandes, y luego de pulverizarlo, va a ser lavado y tratado para pasar a un alto horno. Cuando pasa, perdón, en un horno, cuando pasa en este horno, la calcopirita va a ser tostada. Tratamiento de tostación ocurre cuando el mineral se hace reaccionar con oxígeno a temperatura elevada. Esta calcopirita nos va a dar el sulfuro de cobre más el óxido férrico
más, perdón, el óxido ferroso más el dióxido de azufre. Ese óxido ferroso que se va a producir va a ser tratado con sílica y carbonatos para ser eliminado. O sea, acá sale la escoria, escoria es lo que yo no quiero, o sea, la basura del proceso productivo, y me sale el óxido ferroso. Este, que se ha convertido ahora en sulfuro de cobre nada más, va a ser tratado nuevamente por un proceso con oxígeno a temperatura elevada para producirme el cobre impuro. Es un cobre que tiene aproximadamente un 70% de pureza, es un cobre impuro, que por tratamiento electroquímico, llamado electrorefinación, se va a convertir de cobre impuro a cobre puro. Este cobre de acá se va a poner en el ánodo se va a oxidar a cobre más 2 y luego se va a reprecipitar en el cátodo purificando ese material. Las reacciones que lo componen están aquí. Primero, este mineral es tratado con oxígeno para obtener el sulfuro de cobre 2, el óxido ferroso y el dióxido de azufre. Luego, este material, no, sí, sí está bien balanceado, perdón. Pensé que estaba mal balanceado. Luego este material va a ser tratado con carbonatos y sílice para poder extraer este que no nos importa en la minería del cobre. Aquí se extrae a través de esta reacción y se va el óxido ferroso. Para luego dar un proceso de calentamiento en la atmósfera de oxígeno para convertir el sulfuro de cobre 2 en cobre líquido. Primero se forma el de cobre 1, acá hay un proceso de reducción, y acá hay un segundo proceso de reducción hasta el metal líquido, que tiene más o menos 70% de pureza. Ese metal va a ser puesto en planchas, así como en lingotes, ¿no? En bloques grandes de cobre, donde vas a tener ánodos de cobre impuro con cátodos de cobre puro. El cobre impuro se va a disolver, como puedes ver pasa de cobre 0 a cobre más 2, se disuelve y luego se reprecipita en el cátodo de cobre puro. Entonces pasas de tener un 70-75% de pureza a tener un 99,99% de pureza. Un cobre bastante puro, ¿sí? Que es lo que uno espera, obtener un cobre que sea bastante puro, ¿sí? Con una pureza muy elevada. En el caso de la minería del cobre, pero a partir del óxido, tenemos dos de los cuales pueden ocurrir. La tenorita, que es el de cobre 2, y la cuprita, que es el de cobre 1. Acá en el caso, por ejemplo, de la tenorita, cuando tú tengas un óxido, lo vamos a tratar con ácido sulfúrico, en un proceso de lixiviación ácida. Lixiviación es disolución. El óxido que no se trata de esa forma, ya lo mencioné, es el óxido de hierro. El óxido férrico no se trata por lixiviación, sino se trata con un proceso de reducción química utilizando monóxido de carbono. ¿Bien? A diferencia, los demás óxidos se van a tratar por lixiviación ácida, es lo común. Una vez que esto se ha disuelto, puedes ver que esto estaba como sólido y ahora está como base. Este de aquí va a pasar por un proceso de concentración utilizando solventes. Vas a concentrarlo, porque acá has disuelto, el agua va a dejar toda la escoria que no se necesita y va a estar esto diluido. A través de concentración se va a obtener una disolución concentrada de sulfato de cobre, el cual se va a tratar por electrólisis. Y la electrólisis del sulfato de cobre AC me va a producir un cobre sólido que es muy puro. 99,99% de pureza. Para el zinc,
El proceso para el zinc ocurre a partir de la blenda o también llamada esfalerita. La blenda o esfalerita es para el sulfuro de zinc. Lo que va a ocurrir es que por tostación la blenda se va a tostar y en el proceso de tostación vas a cambiar un sulfuro por un óxido, liberando SO2 como parte del proceso productivo. Este SO2 va a ir a convertirse a ácido sulfúrico. O sea, no es que la empresa compre el ácido sulfúrico, sino que lo produce, ya que el SO2 es un gas que se libera, pero ese gas es altamente contaminante si se liberara a la atmósfera, porque se produce lluvia ácida. Entonces, como es un gas altamente contaminante, lo que se va a hacer es, se va a capturar y con este SO2 se va a producir el ácido sulfúrico. Primero por un proceso de oxidación para pasarlo a SO3 y cuando el SO3 se disuelve en agua obtienes el ácido sulfúrico. Con este ácido sulfúrico vas a producir la lixiviación, que es la disolución de el óxido de zinc para luego hacer una decantación y purificación y producir la electrólisis. Una vez que tienes la electrólisis, pasas a la fundición y obtienes los lingotes de zinc. Las reacciones asociadas son las siguientes. Aquí tienes el sulfuro de zinc en oxígeno. Recuerda, oxígeno a alta temperatura. Vas a obtener el óxido de zinc más el SO2. Este SO2 va a entrar a tratamiento para convertirlo en ácido sulfúrico, el cual va a ser usado para disolver al óxido de zinc y obtener el sulfato de zinc. Y este sulfato de zinc se va a someter a electrólisis. ¿Cómo así? Tenemos un ánodo de plomo, el cual va a liberar oxígeno. Recuerda que los sulfatos no se reducen. El que se reduce es el agua. Y en el otro lado, el cátodo de zinc, el zinc se va a reducir de zinc más 2 a zinc 0. Listo. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? No, perfecto, claro. Vamos a los problemas. Vamos, chicos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la clave? Chicos, ¿cuál sería la clave de la primera pregunta? Es una pregunta que ya hemos pasado, ¿no? Ya hemos pasado por todos esos nombres, ¿no? Simplemente es poner el nombre o poner la fórmula, ¿no? ¿No? A ver, vamos a ver la respuesta. Es relativamente fácil esta pregunta. Dice, el primer mineral es el que utilizamos para la minería del cobre. El primero que está aquí es el que se utiliza en la minería del cobre y el primero sería la calcopirita. Así que esto no es blenda, pero de ninguna forma. El primero es la calcopirita. El segundo
que es el Fe2O3, ya este no puede ser calcopirita, calcopirita. El segundo es la hematita. Y ahora, la esfalerita y la galena son sulfuros. La esfalerita es de zinc y la galena es de plomo. Así que esto no es correcto. La clave sería la E. Calcopirita, hematita, sulfuro de zinc y sulfuro de plomo. Una pregunta bastante fácil, por supuesto, si te sabes los nombres, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Hay que saberse los nombres. Eso, como no guarda relación, te lo tienes que saber. No hay otro. Listo. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Vamos, chicos. ¿Cuál es la clave de la pregunta número 2? Una leguita. Pregunta número 2. Uy, se me fue el... No, está bien. A ver, ahí me han dado una posible clave. Ahí puede ser una posible clave. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar sobre esa pregunta? Si no, la pasamos a resolver. Ok, la pasamos a resolver entonces. Dice, si la explotación del depósito mineral se realiza en forma subterránea, quiere decir que tenga que hacer un hueco, es debido a que los minerales están en vetas. Eso es correcto. Subterráneo está en vetas, tengo que hacer un socavón. ¿Está bien? Chicos, estoy acomodando el ventilador, chicos. Está haciendo demasiado calor. Dice, en la mena, el porcentaje mineral valioso es bajo. Claro que sí, por ello se realizan diversos procesos de concentración. Claro que sí, ya vimos, por ejemplo, para la tenorita, cómo se tenía que concentrar con solventes. Así que correcto, así también es cierto. Dice, un yacimiento de cobre se podría explotar y realizar los procesos de concentración en función de su composición. Claro, los procesos de concentración dependerán de la composición. No es lo mismo partir del sulfuro, que tengo que hacer tostación, que partir del óxido, donde directamente voy a hacer la lixiviación. Así que no es lo mismo. Dependerá de cuál de los dos tenga que hacer. Así que esto es cierto, dándome la clave, como dice su compañero Cristian, clave la C. Espectacular. Siguiente. Me falta un poquito para hacer la siguiente. La 3 un ratito. La 3 un ratito. Vamos a la 4. La 4 lo podemos hacer. Ah, ya me dieron la clave de la 3. Pero todavía. Un ratito la 3 porque no he enseñado todavía oro. Como no he enseñado oro, todavía vamos con la 3 un ratito. Vamos con la 4 entonces. La 4 sí la podemos resolver ya. La 5 también ya la podemos resolver. En un momento les explico la 3. A ver. Bueno, vamos a dar la clave de la pregunta. Ahí está. A mí me mandaron una clave, posible clave. A ver, vamos a ver la pregunta 4. Dice, ¿la arena está compuesta por sílice? Claro que sí, la arena son silicatos, eso es totalmente cierto. Dice, ¿es un mineral no metálico? Claro que sí, no se utiliza para extraer ningún metal. Se explota por laboreo subterráneo. Este es falso. ¿Cómo va a ser subterráneo? ¿No? La arena
se encuentra superficialmente. Yo no tengo que cavar para obtener arena, ¿no? Eso es falso. Dice, el oro y la plata se encuentran en su forma pura y se clasifican como metálicos. Claro que sí, esto es verdadero. Y como ya te había explicado, por lo menos de manera muy rápida, te había dicho que este tipo de metales se tratan por cianuración alcalina o lixiviación alcalina, como quieras llamar. No, tiene que ser de manera básica. Los óxidos son los que se tratan por lixiviación ácida. Un proyecto minero se establece por buscar la ganga. ¿Cómo voy a querer buscar la ganga? ¿No? La ganga es basura, ¿no? Es lo que yo no quiero la ganga. Eso es lo que yo no quiero. Yo quiero el mineral, no la ganga. Así que, como dice su compañero, la clave es la E. Podríamos resolver incluso la 3 ya, porque ya te lo expliqué en este problema. A ver, dice, el óxido de zinc es lixiviación. Sí, el óxido de zinc se trata por lixiviación, pero no es un proceso microbiológico. La lixiviación es un proceso químico, porque es de disolución. El óxido se convierte en el sulfato. Eso no es con bacterias, por ejemplo. ¿Hay minería con bacterias? Claro, sí hay, pero no es este caso. Dice, el sulfuro de plomo se trata por tostación, como todos los sulfuros. El problema es que la tostación es un proceso químico. La tostación convierte un sulfuro a un óxido. Así que eso no es un proceso físico, es un proceso químico. Dice, el óxido de cobre se trata por lixiviación alcalina. No, los óxidos se tratan por lixiviación ácida. Y sí es un proceso hidrometalúrgico, ¿no? Porque utilizas soluciones acuosas. El oro nativo se trata por cianuración o lixiviación alcalina, así que esta es la única verdadera, dándome como clave la C. Todas las demás son incorrectas. Perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a estos ejercicios que estoy haciendo? ¿Preguntas? No, profe, ¿Todo todo bien? claro. Pregunta número 5. Vamos, chicos. Intenten resolver, por favor, la pregunta número 5. Vamos, chicos. A ver, ahí me han lanzado una clave. Ah, acá, espera. Esta es una pregunta, te estoy mandando al desvío, porque esta pregunta no tiene clave. Me pasa lo mismo en la mañana. Esta pregunta no tiene clave. Ya me acordé. Esta pregunta no tiene clave, ya que la última es falsa. Te estoy mandando al desvío, totalmente al desvío te estoy mandando, porque esa pregunta no tenía clave. Ahí está. Si hacemos esto, al fin va a tener clave. ¿Ahí? Perdón, te mandé al desvío. Esa es la pregunta que no tenía clave. Hay una pequeña corrección ahí en la pregunta de, ¿era verdadero o falso, falso? Para que me dé la clave y la D. Ahí está. Era, bueno, error mío. Ahora vamos a responderla. Dice, para obtener 600 moles de CO se necesitan 7.200 gramos de carbón. Entonces vamos a escribir la primera reacción.
2 carbono más bla, 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 eso no me interesa, produce 2 monóxido de carbono. Vamos a poner lo que dice la estequiometría. Como en carbón me están dando gramos y en monóxido de carbono me están dando moles, entonces acá pondré 2 moles y acá pondré 24 gramos, porque la masa del carbono es 12. Ahí está, 24 gramos y 2 moles. Ahora yo voy a poner lo que me dice el problema. El problema dice que se necesitan 7.200 gramos para producir ¿cuánto? Con 7.200, ¿cuánto se puede? Bueno, la respuesta es este por este dividido este. Entonces, 72 entre 24 me da 3. 300 por 2, 600. Lo cual hace que la primera pregunta sea verdadera. La primera es verdad. Ya, eso ya está. Voy a borrar, ¿ah? Porque lo voy a resolver ahí nomás. No vale la pena abrir el Miro solamente por una cuentita, que es la única cuentita que vamos a hacer en toda la clase. Entonces, esa es verdadera. ¿Sí? Verdadera. Vamos a ver ahora la segunda. La segunda y tercera las voy a resolver de una sola. Dice el Fe2O3 más bla, 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 me produce 2 hierros más 3 CO2. Vamos a ir poniendo las masas que me dice la estequiometría, lo voy a poner nuevamente con azul. Fe2O3, dato del problema, es 160. Hierro dice que es 56 por 212. Y el CO2 dice que es 44. 44 por 3, 4 por 3, 12, por 11, 132. Listo. Ahí está. Un alumno noob, un alumno noob pondría gramos y luego tendría que hacer factor de conversión. Eso haría un alumno noob. Un alumno pro reconoce que si multiplico todo por 1000, por 100, por 1000, por 1.000.000, por lo que yo multiplique, va a guardar la misma proporción. Entonces, si tú tienes la proporción en gramos, pues pon la proporción en toneladas y te da exactamente igual. No pasa nada. Si dices que 1 es a 2, 1 kilo es a 2 kilos, 1 tonelada es a 2 toneladas. Es lo mismo. No pongas gramos. Si pones gramos vas a tener que hacer factor de conversión más adelante. No te conviene. Entonces, lo que conviene es hacer tonelada. TM, que significa tonelada métrica. Listo, y ahí nos ahorramos un factor de conversión para cada respuesta. O sea, 2 factores de conversión en total. Dice que yo tengo 8 por 10 a la sexta toneladas métricas. Entonces, ¿cuánto tendré aquí? ¿Y cuánto tendré aquí? Es la pregunta. A ver, en el primero, veamos, tengo que este por este entre este. Entonces, ¿cuánto es 8 entre 160? 8 entre 160 es un veinteavo. Un veinteavo es la mitad y le corre una coma. Entonces, esto es 112 entre 2 es 56, entre 2 da 5,6. 5,6 por 10 a la sexta toneladas métricas. Y este es 66. 66 es la mitad, o sea, 6,6. 6,6 por 10 a la sexta toneladas métricas. Con eso ya me está diciendo que esto que dice 10 a la 8 es falso. Es falso, no es. No es 10 a la 8, es 10 a la 6. Y ten en cuenta que en la segunda dice que hay que sacarle el 80%. La respuesta no es ese número, sino como dice que tengo un rendimiento del 80%, hay que sacarle el 80%. Pero sacándole o no el 80%, acá dice 5,6 por 10 a la 6. Si yo le saco el 80% va a ser más pequeño todavía. Va a ser un número más pequeño. Y acá dice que tiene que salir 10 a la 8, que es un número más grande. Así que sin hacer la cuenta, tú la puedes hacer multiplicando por 0,8. Sin hacer la cuenta, me doy cuenta que esta es falsa. Y por lo tanto, como había dicho, acá hay una corrección. La clave sería la D,
pero corrigiendo la pregunta. ¿Sí? Perdón, ahí me equivoqué, ¿no? O sea, me olvidé de darte la corrección a la pregunta. Como está por 10 a la 8 sale falso. O si estuviera por 10 a la 6, todo sería verdadero. ¿Preguntas de cómo hice esto de acá? Es pura y simple estequiometría. Pura y simple estequiometría. Ok, Sí, profe. continuamos. Sí, sí, sí. Continuamos. Y hemos hecho las 5 primeras. Nos faltarían, son 12 más, ¿no? Nos faltan 7 más. Ok. La metalurgia del oro y la plata se puede llevar a cabo por dos procesos. Por el proceso de cianuración alcalina, que es un proceso de lixiviación alcalina o básica. El oro se trata con solución de cianuro en un ambiente oxidante, de tal manera que me va a producir este ion complejo. Y si tú te fijas, el oro estaba soluble, perdón, estaba sólido, y ahora el oro está soluble. Como la cantidad de oro en la mena suele ser muy poquita, se le trata de esta forma para poder disolverlo y en la disolución tenerlo y separar efectivamente de todo el material que no me importa en el proceso productivo. Ahora bien, ahora lo tengo disuelto, yo no lo quiero disuelto, yo quiero el lingote de oro. Entonces, ¿qué hago? Lo trato con zinc, de tal forma que el zinc se va a oxidar, este se va a oxidar a este de acá, y el oro que estaba oxidado se va a reducir. Esa es una reducción química utilizando zinc. Y una vez que se ha hecho este proceso de reducción, se obtiene el oro sólido. También se podría hacer este proceso utilizando mercurio a través del método de las amalgamas. El amalgama es una, una disolución de un metal en mercurio. El mercurio es líquido, ¿sí? Así que los metales se van a disolver en el mercurio para producirme un amalgama. ¿Qué va a pasar? Vas a tratar el mineral triturado y le vas a tirar mercurio. Se van a ir aquí las arenas y el agua que no son compatibles con el mercurio y vas a recuperar solamente el mercurio. Ahora, este mercurio va a ser filtrado porque va a tener todavía tierra, ¿no? Va a tener material en polvo y vas a tener el mercurio puro junto con el oro, ya sin otro tipo de residuos. Este se va a destilar, quiere decir que lo voy a calentar hasta que se evapore el mercurio y me va a quedar el mercurio como vapor que va a ser reutilizado para continuar el proceso. Este mercurio vapor va a volver a ingresar al proceso productivo y me va a quedar el oro sólido. Entonces, esto que es una disolución, evaporo, me llevo el mercurio y me va a quedar el oro nada más ahí. Muchas veces estos minerales van a venir en tan, pero tan baja concentración que no vas a poder eh, ok. Van a venir en tan baja concentración que vas a tener que producir un proceso de concentración previo. Y el proceso de concentración típico se llama flotación. En la flotación vas a tratar a tu solución, a tu mezcla esta, con aire, de tal manera que vas a producir burbujitas. Estas burbujitas van a venir adheridas a un surfactante que se va a agregar ahí para poder estabilizarlas y también para mejorar la adherencia de este mineral a la burbuja. De tal manera que como la burbuja tiene menor densidad que el agua, la burbuja se va a ir para arriba. Entonces, burbujeo, un gas, se forman burbujas. Estas burbujas están cargadas con un polímero, con un surfactante en la superficie. Este va a hacer que se adhiera al mineral y suba.
Entonces voy a tener arriba un conjunto de burbujas que están cargadas con el mineral valioso. Y así yo puedo concentrar ese mineral. Ese es el proceso de flotación. Eso ya resumen de lo que vimos del cobre. El cobre ya lo hemos hecho. Probablemente esta diapositiva debería haber estado en la del cobre, no aquí. Simplemente se ha pasado. Ok. ¿Alguna consulta sobre recursos minerales? 6 es petróleo, 7 es minas también. Ah, pero hay gas, no, faltate. Hasta las 7 tenemos que hacer en esta parte. Sí. Ok, si no hay dudas, vamos a continuar con el siguiente. El siguiente son la parte de recursos energéticos. Vamos a ver carbón, vamos a ver petróleo y vamos a ver gasolina. Ok. ¿Qué cosa es el carbón? Es una roca sedimentaria heterogénea que procede de la descomposición y putrefacción de vegetales en un ambiente anaeróbico. En un ambiente aeróbico se produciría CO2, en un ambiente anaeróbico se produce carbón. Ahora, este carbón no es carbono puro, no es solamente carbón. Este carbón contiene un porcentaje de carbono, tiene humedad y tiene otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Pero tiene un elevado porcentaje de carbono. Eso quiere decir que puede ser utilizado para quemarse y producir energía, ¿no? La idea del carbón es producir energía. En ese caso, lo que se obtiene es que la composición de estos carbones dependerán de qué tanto tiempo hayan sido enterrados. Mientras estén enterrados más abajo, van a tener una antigüedad mayor, pero también van a tener un porcentaje de carbono más alto, lo cual también implica que van a tener un poder calórico más alto. O sea, mientras mayor porcentaje de carbono sea, por cada kilogramo de ese carbón voy a obtener mayor energía. Los principales que vamos a estudiar en este curso son esos cuatro: la turba, que es el más superficial, luego viene el lignito, luego el carbón bituminoso y la antracita, que es el que está enterrado más abajo. Por supuesto que si está enterrado más abajo es más antiguo, presenta también un contenido de carbono más alto y por lo tanto al quemarlo me produce una mayor cantidad de energía. En este caso, la antracita es la que me va a producir la mayor cantidad de energía. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, perfecto, claro. Ok, vamos a ver entonces la siguiente parte. Vamos a ver ahora el petróleo. El petróleo es un recurso natural no renovable, ¿sí? ¿Qué significa esto no renovable? Que nosotros lo extraemos, el ser humano lo extrae a una velocidad mayor que la naturaleza lo produce. Porque la naturaleza está produciendo petróleo, claro que lo está haciendo. ¿Cuál es el problema? Que ese proceso por el cual se forma el petróleo demora pues millones de años. Y el ser humano lo extrae muchísimo más rápido. Entonces la cantidad de petróleo está disminuyendo, definitivamente. Y en algún momento se va a agotar. Definitivamente en algún momento se va a agotar. Entonces, este petróleo es un líquido oscuro, muy viscoso y menos denso que el agua. Está formado por hidrocarburos gaseosos
líquidos y sólidos. Principalmente se encuentran las parafinas, o sea, los compuestos alcanos, en menor proporción los cicloalcanos y todavía en menor proporción los aromáticos. ¿Ok? Más o menos esa es la distribución. Por supuesto, dentro de esto del petróleo, normalmente al lado de estos pozos petroleros encontramos también gas, que es este gas que no se ha disuelto. Existe una teoría orgánica de cómo se formó el petróleo. Y esta viene de que el petróleo viene de los restos de animales y vegetales que han sido enterrados en capas y capas alrededor de la historia y de manera anaeróbica estos se han ido descomponiendo, no para formar CO2, sino para formar estos hidrocarburos, ¿no? Que es una mezcla compleja de hidrocarburos, ¿sí? Ahora, el petróleo tiene ciertas características, es un líquido oscuro, ¿no? Color café, y presenta un aspecto oleaginoso, o sea, parece un aceite. Este es el crudo, lo que le llaman el crudo. Su composición es variada y depende del lugar de procedencia. Por supuesto que hay petróleos de mejor calidad y petróleos que ya son de peor calidad. Depende de dónde, del lugar de donde proceda, ¿sí? Ok. Además, es muy viscoso, o sea, tiene una viscosidad elevada, pero es menos denso que el agua y es insoluble. Acá tenemos, por ejemplo, el resultado de un derrame de petróleo, por ejemplo. Las etapas de la industria del petróleo comprenden las siguientes. Tenemos la exploración, que es encontrar dónde están esos pozos petroleros. La perforación, que implica hacer un hueco en la tierra hasta llegar a ese pozo petrolero. Luego sigue la explotación, que implica sacar ese petróleo del pozo para tenerlo acá en la superficie. Y luego de eliminar todos los sólidos y el agua, viene la refinación del petróleo. Esta explotación me lleva al petróleo crudo, que es el crudo sin tratar, y luego este se trata por refinación para poder producir cada una de las fracciones que nos interesan en el petróleo. Por ejemplo, una forma de refinar este crudo es por destilación fraccionada, que es un método físico. ¿Qué es lo que se hace? Se calienta el crudo, bueno, se calienta el petróleo que ya ha sido tratado, y al calentarlo en una torre de fraccionamiento, se va a separar, de acuerdo a la volatilidad, las fracciones con diferentes cantidades de carbono. Por ejemplo, la fracción más alta, que es los compuestos que son mucho más volátiles, son los gases, que van desde el C1 hasta el C4. Luego vendrían la nafta, luego la gasolina y así sucesivamente. Hasta llegar al último, que es la fracción sólida, la que es también la que genera menor cantidad de ingresos, que vendrían a ser los asfaltos. Y otro método para mejorar digamos, la calidad de este petróleo es el cracking. Cuando tienes fracciones que son de elevada masa molar, en realidad eso no te interesa industrialmente mucho porque su precio es menor, ¿no? El precio es menor de las fracciones que tienen una gran cantidad de carbonos. Entonces, lo que se hace es un cracking. Cracking quiere decir cortar. Tienes una molécula de elevado peso molar y lo que vas a hacer es cortarla y obtener fracciones de menor masa molar que, por ejemplo, podrían caer en el rango de la gasolina, que como es la gasolina, va a generar mayores ingresos. ¿Sí? Este cracking puede ser de dos tipos, puede ser pirolítico o cracking térmico, simplemente subiendo la temperatura suficientemente alta, como por ejemplo tipo 700 grados, o puede ser el cracking catalítico que utiliza zeolitas y ya no tengo que subir tanto la temperatura como 700, sino podría hacerlo tipo a 300, no hay ningún problema.
Aquí tenemos las fracciones del petróleo. Cuando el petróleo se calienta y se destila, salen de acuerdo a la volatilidad. Mira, hacia abajo aumenta la masa molar y hacia arriba aumenta la volatilidad. Tenemos la primera fracción, que es el GLP, el gas licuado de petróleo, que típicamente tiene de 1 a 4 carbonos. Luego tenemos la nafta, que son de 5 a 7 carbonos, que se utilizan como disolventes. Luego tenemos la gasolina, que es de 5 a 12, más o menos, ¿no? De 5 a 12, que se utiliza como combustibles de auto. Luego tenemos el querosene, que es de 12 a 16, que se utiliza para combustibles de avión. El diésel, ¿sí? Que es de 15 a 18, que se utiliza para combustibles de camiones, por ejemplo. El aceite lubricante, que se utiliza para lubricar las piezas de los automóviles. Y las parafinas, que se utilizan para hacer velas. Luego, para fracciones más grandes, estamos hablando de 30 más carbonos. En ese caso, se utiliza como asfalto. Si has escuchado la palabra de están asfaltando las pistas, es porque le están poniendo esos asfaltos que se utilizan para pavimentar las pistas y que puedan ser resistentes al paso de los autos. Tenemos la refinería La Pampilla, que se encuentra en Ventanilla, la refinería Conchán, que se encuentra acá al sur de Lima, como camino a la playa. Tenemos refinerías en Pucallpa, también refinería en Talara, en el norte del Perú, y en la selva peruana. El cracking, ya lo expliqué, en el cracking rompes una molécula de gran masa molar para producir otras moléculas de masa molar más pequeña. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, que el octadecano, o sea, el que tiene 18 carbonos, se va a romper en el llamado isoctano. Es decir, le dicen isoctano, pero no es el isoctano. El isoctano es el 2-metileptano. Este isoctano del agente de petróleo es un poquito diferente, ¿no? Es el 2,2,4 trimetilpentano. Es lo que en la jerga de petróleo llaman isoctano. En ambos van a producir la misma reacción, la diferencia es que este necesita de 700 grados y este solo de 300. Es mucho más barato de producir porque no tienes que calentar. Hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? Seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de la gasolina. La gasolina es una de estas fracciones que se sacan del petróleo, ¿sí? Y es una mezcla de hidrocarburos líquidos, ojo, líquidos, principalmente alcanos y cicloalcanos, ¿sí? Y algunos pocos aromáticos, los cuales en promedio tienen entre 5 a 12 átomos de carbono en la cadena. Esta gasolina se carga a los motores de combustión de los carros, se lanza como pequeñas gotitas mezcladas con el aire y aquí se produce la chispa que produce la combustión. Aquí se quema para producir CO2 y hace que la expansión de los gases de combustión hacen que este pistón baje. De tal forma que el pistón empieza a hacer así subida y bajada a la vez que el cigüeñal empieza a hacer esto y de esa forma el carro se mueve. En los gases de escape se van a formar típicamente CO2, debería ser lo ideal, pero si ya el carro está un poco viejo, se puede producir una combustión incompleta y generar CO. Se liberan parte de estos combustibles que no han sido quemados e incluso se podrían generar óxidos de nitrógeno que son contaminantes para el ambiente. La calidad de la gasolina, ¿sí? Qué tan buena sea la gasolina, dependerá de su poder antidetonante. Y ese poder antidetonante se va a obtener con el porcentaje de octano o con el octanaje. Se le asigna un poder antidetonante cero, o sea, pésimo, para el heptano. La palabra N-heptano, cuando veas N, quiere decir que es de cadena lineal. ¿Está bien?
Antes se usaba N-heptano para decir que era un heptano de cadena lineal. ¿Sí? Ahora simplemente se pone heptano, nada más. Antes se ponía N-heptano. Esto es pésimo antidetonante, de hecho detona muchísimo. A diferencia de, repito, al mal llamado isoctano, que es el 2,2,4 trimetilpentano, el isoctano sería el 2-metilheptano. Pero ya en jerga, a este se le suele llamar isoctano y así quedó y así va a quedar. Y por más que no sea lo correcto, pero así quedó y así se va a llamar. Ya quedó esa jerga. Este tiene un poder antidetonante del 100%, entonces no detona. Cualquier gasolina que tú tengas se va a comparar con un patrón. Por ejemplo, la gasolina de 90 tiene un poder antidetonante similar al que tendría una mezcla de 10% de heptano con 90% de isoctano. No es que tenga esa cantidad en realidad, sino que se comporta como si. ¿Está bien? No la tiene, pero se comporta como si lo tuviera. Ok. Se utilizan aditivos para poder mejorar la calidad de esta gasolina. Si la gasolina tiene mucho índice o sea, tiene poco índice de octanos, entonces se le agregan algún tipo de aditivos. Hasta que yo era niño se añadían estos, el tretetil plomo, pero esto es recontra contaminante porque libera partículas de plomo. ¿Sí? Y como libera partículas de plomo, eso es tremendamente contaminante. Ya no se utiliza el tetraetil plomo para poder mejorar la calidad de la gasolina. Ahora se utilizan cosas como el metilterbutiléter o como el etanol para producir el gaso. ¿Sí? En ese caso, vas a mejorar bastante la calidad de la gasolina si es que la gasolina pues no tiene un elevado octanaje. El gas natural se encuentra normalmente al costado de los recursos de petróleo, aunque hay yacimientos muy grandes acá en Perú. Tenemos el yacimiento que se encuentra en la parte de la selva de Cusco, que es el que nos alimenta a nosotros. Si es que te llega gas natural a tu casa, probablemente venga de ahí. Este gas natural principalmente contiene metano. Principalmente contiene metano, podría contener propano y otras cosas, pero lo principal es metano. Por lo tanto, tiene un poder calórico bastante elevado. ¿Para qué se utiliza? Pues en la industria, en las casas, en los comercios, en las centrales termoeléctricas, en los grifos del gas natural vehicular y en la industria petroquímica. ¿Para qué se utiliza? Para quemarlo, ¿no? El gas natural se utiliza para quemarlo, eso es su principal función. Perfecto. Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? No, perfecto, claro. Ok. Vamos a ir hacia la parte final y un minutito para responder la pregunta número 6. Vamos, chicos. Lean la pregunta 6, por favor. Intenten resolverla. A ver, ahí me han dado una posible respuesta. Tenemos una posible respuesta. Vamos a ver si eso es correcto. Me toca resolver la pregunta 6. A ver, dice, por destilación fraccionada se obtienen diversas mezclas de hidrocarburos, entre ellos la gasolina. Eso es
verdadero. Esto es verdadero. La gasolina se incrementa aplicando craqueo catalítico, es decir, una reacción química a partir de moléculas de gran peso molecular. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, que la gasolina, si tengo el petróleo que tiene un bajo porcentaje de gasolina, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer el craqueo, eliminar esas moléculas más grandes para producir moléculas más pequeñas que caigan en el orden de la gasolina y que me mejoren los costos, pues, ¿no? Esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Dice, un combustible tiene mayor índice de octanos si sus moléculas son ramificadas o aromáticas, eso también es verdadero. Recuerda que el hectano era lineal y el isoctano es ramificado, ¿no? Si recuerdas cuando vimos antidetonante 0 y antidetonante 100, ¿no? El isoctano era ramificado, tenía 3 metil, en cambio el N-etano era lineal y era pésimo como antidetonante. Sí, estimado Cristian, salió bien. Acertaste la clave sería la D. Perfecto, clave la D. Aquí, por favor, hay una corrección también. No debe decir Madre de Dios, ahí debe decir Selva de Cusco. Me pasaron esa corrección, junto con la de las 5 que me olvidé decirles, ¿ya? Debe decir Selva de Cusco, para que esta sea verdadera. ¿Está bien? Si no, no me va a dar la clave, ¿ya? Si no, no me va a dar la clave. ¿Qué dice acá? El amigo Cristian tenía 10% de conocimiento, 90% de fe y le atinó a la respuesta. Ni siquiera dijo lo supe, ¿no? Qué bien que me salió. No, le atiné. O sea, champa cruda y dura, pero funcionó. ¿Quién va a cuestionar tus métodos, amigo Cristian? Nadie, ¿no? Si la respuesta es correcta, nadie va a cuestionar tus métodos. A ver, ahí me están dando una posible clave de la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál podría ser esa clave? Vamos a ver. Dice, en el Perú se encuentran varias refinerías de petróleo, entre ellas Conchán, o sea, debería ser entre ellas en Conchán, en Ventanilla, en Iquitos, en Talara. Claro que sí, ¿no? La de Ventanilla se llama La Pampilla, ¿no? Pero claro, está en Ventanilla. Dice, en Ancash se ubica el Centro Minero Metalúrgico Antamina, eso deberían haberte enseñado ya en geografía, tal vez, ¿no? Que se caracteriza por ser polimetálica, claro. Las típicas que son de un solo metal son las de oro y plata. En general, las que son de cobre, de zinc, de hierro, son, o sea, las que procesan al menos uno de esos, te procesan varios, ¿sí? Suelen ser polimetálicas. Polimetálica quiere decir que procesa varios metales a la vez. Muy bien, amigo Himner, la respuesta es correcta. La clave de la 7 es la B. Perfecto. A ver, vamos a ver entonces lo que continúa, que es la parte de medio ambiente y contaminación. Un momento. ¿Cuántas preguntas me faltan? Ah, faltan 5. A ver, quiero retar a tu conocimiento. No te he enseñado aún esto, pero yo sé que lo has visto en biología, yo sé lo que has visto en geografía. ¿Puedes resolverme la pregunta número 8? Espera, que lo lleves. A ver, acá me acaban de dar una respuesta de la pregunta número 8. Me han dado una respuesta, no algunos respuestas. Profe, la C y la S repiten. Ah, la C y la S repiten, ya, pues una de esas tiene que ser, ¿no? Claro, es verdad, la C y la S repiten.
Ahora vamos a ver, pues es cierto. Dice, la atmósfera y el agua de los lagos son componentes bióticos. ¿Cómo van a ser bióticos? Los bióticos tienen vida. Esto es falso. Dice, los árboles y mamíferos y los insectos son componentes abióticos. ¿Cómo va a ser abiótico? Un componente biótico. Un desierto y un bosque tropical son ejemplos de ecosistemas naturales. Esto es verdadero. Bueno, sea la que sea, la clave es, sea la C o sea la E, es lo mismo, ¿no? Clave, falso, falso, verdadero. Muy bien, muy bien. Muy bien respondido, chicos. Perfecto. Una pregunta que todo el mundo conoce, ¿no? Factores bióticos tienen que ver con los seres vivos y factores abióticos tienen que ver con el entorno. Fenomenal. A ver, voy a poner a cargar mi computadora. Ah, no está tan fría la agua. Ok, siguiente. Vamos a tener que pasar esto un poquito rápido, chicos. El día de hoy, en realidad, son dos clases las que se hacen. Es bastante. Bueno, hay que trabajar nomás. No queda otra. A ver, dos en uno. El medio ambiente. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, ¿no? Son sistemas naturales o artificiales que están interrelacionados. ¿Y quién los modifica? El ser humano. El ser humano los modifica. ¿Qué cosas son los ecosistemas? Los ecosistemas son los seres vivos integrados a su ambiente. No solamente es lo que existe alrededor, sino también los seres vivos y en relación de interdependencia. Esta relación es tal que se vuelve un sistema estable. Precisamente la contaminación es lo que va a sacar del equilibrio que se genera en el ecosistema. Ese ecosistema está en equilibrio, pero cualquier tipo de contaminación lo va a sacar del equilibrio. Los factores que componen a los ecosistemas son los factores bióticos, o sea, los animales, las plantas, los microorganismos, y los factores abióticos, que es el suelo, las rocas, la arena, la tierra, el agua, el aire, incluso la temperatura, la radiación solar, etcétera, etcétera. Esto corresponde con el espacio físico y esto corresponde con los seres vivos. Los ecosistemas pueden ser naturales, como por ejemplo un arrecife, como por ejemplo un pantano, o pueden ser artificiales, como un acuario o como un zoológico. La ecología proviene de dos voces griegas, oikos, que es casa, y logos, que es conocimiento, y es una ciencia que estudia las relaciones entre el ambiente y los seres vivos, o sea, es la que estudia a los ecosistemas. La contaminación es la alteración, es sacar del equilibrio a un ecosistema, pudiendo alterar, por ejemplo, el agua, por ejemplo, el suelo, por ejemplo, el aire, y generando un riesgo para la salud de los seres vivos. Tenemos, por ejemplo, aquí el vertido de aguas de alcantarilla, tenemos, por ejemplo, aquí la basura, tenemos por aquí las emisiones gaseosas. La contaminación, según la fuente, puede ser contaminación natural, o sea, la naturaleza propia genera sus contaminantes, como por ejemplo los gases de las vacas, que son metano, como por ejemplo los volcanes, que liberan cantidades ingentes de SO2. O podría ser contaminación antropogénica, producida por actividades propias del ser humano. La contaminación también podría venir de fuentes móviles, no se contamina exactamente en un lado, sino estás contaminando constantemente, o de fuentes fijas, donde la contaminación ocurre solo en un lugar. De acuerdo a la naturaleza
de los contaminantes. Estos contaminantes pueden ser físicos, digamos ruido, luz, en general calor, todo lo que son la bulla, los carteles luminosos, la excesiva iluminación de parques, el calor que le puede dar una central termoeléctrica, por ejemplo, a un lago que aumenta su temperatura y se empiezan a morir los peces, por ejemplo. Son ejemplos de este tipo. La contaminación química es por sustancias químicas. Tenemos sustancias químicas, podrían ser como por ejemplo petróleo, como podrían ser metales pesados, ¿sí? Tenemos también contaminación biológica por microorganismos. Y tenemos, por ejemplo, la contaminación nuclear por los desechos radioactivos. La contaminación, los contaminantes químicos se pueden clasificar también en dos. Se conocen como contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Un contaminante primario es aquel que tal como está va a contaminar. O sea, digamos, lo botamos al medio ambiente y como tal ya está contaminado. A diferencia del contaminante secundario, este contaminante secundario lo que ocurre es que tiene que transformarse para convertirse en el verdadero contaminante. Por ejemplo, las emisiones de SO2 no es el contaminante final, sino que cuando se forma este SO2 y se libera a la atmósfera, este SO2 reacciona con el oxígeno del aire, reacciona con el agua atmosférica y produce el verdadero contaminante que es el ácido sulfúrico. No es el único, por ejemplo, también los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Los óxidos de nitrógeno también tienen este ciclo y van a formar ácido nítrico. En vez de ácido sulfúrico, los óxidos de nitrógeno forman ácido nítrico. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. No, perfecto, claro. Perfecto. Siguiente. Fuentes de contaminación del aire. Bueno, todas las fuentes vamos a ver natural o artificial. A ver, por actividad natural. ¿Qué te puede contaminar el aire? La erupción volcánica. Libera gases como el SO2. Libera también ceniza, un montón. Descargas eléctricas. Las descargas eléctricas van a romper los enlaces oxígeno-oxígeno produciéndome oxígeno atómico. Y este oxígeno atómico puede reaccionar con el oxígeno molecular para producir ozono. También los incendios forestales pueden liberar cantidades muy grandes de monóxido y dióxido de carbono. Por actividad humana tenemos el tránsito que libera cantidades muy grandes de dióxido, monóxido, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno. Las actividades mineras que liberan metales pesados al aire en forma de pequeñas partículas y las explosiones nucleares que liberan elementos radiactivos. Tenemos también por actividades naturales, por ejemplo, el polvo mismo de los minerales del suelo producidos por erosión o la muerte de animales que produce descomposición de material orgánico. Con respecto a la contaminación del agua, de fuentes antropogénicas, tenemos, por ejemplo, las aguas residuales que salen como producto de las actividades humanas. ¿Sí? Está el cólera, que es una enfermedad que hubo en los 90, ¿no? Azotó muy fuerte al Perú, el cólera. Y los derrames de petróleo, como habíamos visto hace 2 o 3 años, no recuerdo, que fue este gran derrame de petróleo que hubo. Fue un caso muy, muy grave, ¿no? De contaminación ambiental. Contaminación del suelo por sequías que producen erosión del suelo y, por ejemplo, por isótopos radioactivos, digamos de uranio y plutonio, que se encuentran en el suelo. Por actividad humana tenemos la actividad industrial y, por ejemplo, el uso excesivo de pesticidas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Si no, perfecto. seguimos. Seguimos entonces, chicos.
el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas que se emite naturalmente con las explosiones volcánicas. También es el gas que se libera en el proceso de tostación de los sulfuros, en la metalurgia de todo lo que son sulfuros. Este gas, al entrar en contacto con la atmósfera, se va a oxidar por el oxígeno atmosférico para producir SO3, y luego el SO3 se va a combinar con el agua de la lluvia, de las gotitas de las nubes, y va a producir ácido sulfúrico que va a disminuir el pH del agua y del suelo donde cae. Entonces, los óxidos de azufre van a producir lluvia ácida. Directamente la inhalación del óxido de azufre puede generar problemas en las vías respiratorias. Es un óxido ácido, así que si lo inhalas te va a producir problemas respiratorios. La lluvia ácida se produce cuando los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre se liberan, siendo ambos contaminantes secundarios que en la atmósfera se convierten respectivamente en sulfúrico y nítrico, en ácido sulfúrico y ácido nítrico. Cuando se produce la lluvia ácida, se acidifica los suelos, haciendo que ya no puedas plantar en ellos. Disminuyes el pH de ríos y lagos, lo cual también tiene problemas que pueden matar a la flora y fauna que se encuentra ahí. Deterioran monumentos basados en caliza, que son carbonatos de calcio. Los carbonatos son tremendamente afectados por el ácido. Y corroe estructuras metálicas, como por ejemplo el hierro. Todo lo que es hierro lo va a corroer totalmente. Ahora, los óxidos de nitrógeno en conjunto con los compuestos orgánicos volátiles llamados COP, aquí dice COP, esto es compuesto orgánico volátil, ¿sí? Pueden formar ozono troposférico. Y toda esta combinación, junto con la radiación UV, van a generar el nitrato de peroxiacilo, llamado PAN. Esto va a producir una niebla de color oscuro que va a ser, en casos más graves, que estamos de día y pareciera de noche. ¿Alguno de ustedes ha visto la serie de Crown? La Corona, en Netflix. Primera temporada de The Crown. ¿Alguno la vio? En esa serie que habla sobre la reina Isabel, en uno de los primeros capítulos, se ve cómo en Londres, un día, amanece y hay una niebla que lo cubre todo y pareciera como si fuera de noche, pero están de día, y esa niebla duró como 3, 4 días, creo. 2, 3 días creo que era que dura, y la hija de la secretaria de Churchill tiene problemas respiratorios precisamente por esta niebla. No es algo que no haya ocurrido en el mundo. El smog fotoquímico se produce por esta serie de reacciones químicas. El dióxido de nitrógeno se rompe por acción de la radiación solar y me genera oxígeno atómico, el cual reacciona con el O2 para darme ozono troposférico. Este ozono troposférico, que es un poderoso agente oxidante, reacciona con los compuestos orgánicos volátiles para producir el nitrato de peroxiacilo. Ahora, el ozono es bueno allá arriba en la estratosfera, en la capa de ozono. El ozono es una barrera que nos cuida de la radiación UV, sobre todo de la mayor intensidad, ¿no? De mayor energía. Pero el ozono troposférico, aquí en la troposfera, en la primera capa de la atmósfera, es un problema. Acá sí es un problema. Ahí arriba está todo bien, pero acá abajo es un problema porque el ozono es un poderoso agente oxidante. Y como es un poderoso agente oxidante, va a oxidar lo que encuentre, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles, y eso me va a producir el smog fotoquímico. El monóxido de carbono es una molécula que se forma por la combustión incompleta de los gases de combustión en los motores de los carros. Esta reacción de combustión incompleta ocurre normalmente cuando tú ves esos carros que botan un montón de humo, ¿no?
ese humo negro, eso implica combustión incompleta, se está produciendo yin, por ejemplo. Y en este tipo de combustión incompleta se genera el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es mortal, puede llegar a ser mortal directamente. ¿Qué pasa con ese compuesto? Bueno, ese compuesto tú lo respiras y te llega a la sangre. ¿Y cuál es el problema cuando llega a la sangre? Que en la sangre tenemos los transportadores de oxígeno, que vendrían a ser los grupos hemo de la sangre, y este se va a coordinar a ese grupo hemo produciendo la carboxihemoglobina, y ese grupo carbonilo, bueno, ese monóxido de carbono, no va a despegarse del grupo hemo. Entonces, la hemoglobina, cuando está con el monóxido de carbono, ya no es capaz de transportar oxígeno. Y ahí viene un problema. Te vas a morir por asfixia. ¿Sí? Por supuesto que en cantidades bajas podría producirte adormecimiento, tal vez somnolencia, tal vez te podría desmayar, pero en concentraciones más altas directamente te va a producir la muerte por monóxido de carbono. Tenemos por otro lado el dióxido de carbono y otros, que el dióxido de carbono se produce por la combustión de combustibles fósiles, también se produce por la respiración de los seres vivos, ¿no? Todos los animales respiramos y exhalamos CO2, y tiene como efecto, junto con otros, lo que se conoce como efecto invernadero, que produce el calentamiento global. Los gases de efecto invernadero, llamados los GEI, incluyen, por ejemplo, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el óxido de nitrógeno, los clorofluorocarbonos y el ozono. Los que contaminan más, principalmente es el metano, pero estos también son muy contaminantes, y el CO2 es el que se produce en mayor proporción. Por eso es tan importante controlar. ¿Qué va a pasar cuando la radiación del Sol llega a la Tierra? Debería absorberse en una proporción y luego rebotarse. El problema es que aquí llega a la Tierra, rebota, vuelve a rebotar y recién se va. Entonces, estas moléculas son capaces de absorber la radiación y de reflejarla nuevamente a la Tierra, haciendo que se produzca un calentamiento del ambiente y por lo tanto la temperatura global aumente. ¿Sí? Las emisiones de CO2, pues, están en todos lados, ¿no? Hay autos, incluso las edificaciones humanas también botan CO2. Consecuencias del calentamiento global, por deshielo de los glaciares, produce un aumento en el nivel de agua de los océanos. En las zonas donde no llueve, va a llover menos todavía con el calentamiento global, se van a producir zonas desérticas. En las zonas donde llueve mucho y hay huracanes, ciclones, pues ahora van a ser más violentos. Donde no llueve, va a llover menos, ¿no? Si llueve poco, va a llover menos. Y donde llueve mucho y fuerte, va a llover más fuerte todavía. Eso es lo que ocurre. Y sobre todo me genera el deshielo de los nevados, y los nevados suelen ser las fuentes primarias del agua dulce, que es la que nosotros consumimos. Entonces altera el equilibrio de los ecosistemas. Luego tenemos los clorofluorocarbonos, también llamados freones, que se utilizaban como propelentes y como fluidos de sistemas de refrigeración. Eso está siendo poco a poco desplazado. La estrella ahora es el refrigerante R134A, que es un hidrofluorocarbono, ya no contiene cloro, pero todavía hay algunos que lo contienen. Así que eso poco a poco se va a ir desplazando hacia la eliminación completa de los CFCs, pero todavía lo contiene. ¿Qué es lo que hacen estos CFCs? Destruyen la capa de ozono. ¿Cómo así? La capa de ozono que se encuentra en la estratosfera es una capa donde se concentra el ozono, y lo que hace es bloquearnos la radiación UVC, bloquea parcialmente la radiación UVB y deja pasar prácticamente toda la radiación UVA. En Lima tenemos un índice de radiación muy alto,
Y es por eso que recomiendan el uso de protectores solares, ¿no? Mientras más alto sea el FPS, que es factor de protección solar, eh, mejor va a ser el efecto del bloqueador, ¿no? Cuando tengas un FPS más alto, entonces vas a tener un mejor bloqueador, ¿no? FPS no es frames per second, ¿no? Como el de los videojuegos, ¿no? No es factor de protección solar. 60 FPS para cualquier videojuego, por lo menos. Entonces, la destrucción de la capa de ozono se da porque los CFC son capaces de liberar átomos de cloro. Estos átomos de cloro que se liberan reaccionan con el ozono para producir oxígeno, el cual se puede romper para regenerar con esos átomos de oxígeno al cloro puntito y continuar con este proceso. Se dice más o menos que un átomo de cloro, ¿no?, liberado por el CFC es capaz de eliminar aproximadamente 1 millón de moléculas de ozono. La proporción es brutal. Con poquito CFC puedes destruir muchísimo ozono. Y eso es importante porque cuando se genera un hueco como que hoy acá en Lima, el índice de radiación es altísimo. Por eso que los limeños, o igual las personas que vivimos aquí, eh, estamos bicolores, ¿no? De un lado del brazo tienes un color, ves del otro lado del brazo tienes otro color porque te estás quemando todo el tiempo. No necesitas irte a la playa para terminar bronceado en el verano limeño. ¿Qué puede producir el paso de la radiación UV? Pues problemas en la piel, tipo manchas, cáncer. ¿Qué puede producir en los ojos? Cataratas. La radiación UV es muy energética. Puede producir problemas oculares. Puede producir destrucción del plancton e incluso deterioro proteico de las plantas. Hasta aquí, que estamos viendo ya todo lo que es aire. ¿Tienen alguna duda? No, perfecto, pero ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna consulta? no, profe. Good. Sigue, vamos a continuar. Ya no nos falta tanto. Nos faltan ya 20 minutos, ¿no?, para acabar el curso. En el caso de los detergentes hace mucho tiempo contenían un montón de fosfatos y ahora también se ha disminuido la cantidad de fosfatos que contienen los detergentes. Lo que pasa es que cuando utilizas actividades digamos, agrícolas y adicionas nitratos como fertilizante, si adicionas demasiada cantidad de nitratos, estos nitratos pueden permear por la tierra, llegar a aguas subterráneas y desembocar, por ejemplo, en cuerpos de agua más grandes como un lago, haciendo que este lago se empiece a cargar de nitratos. Y los nitratos y los fosfatos que provenían de los detergentes, lo que hacen es generar alimento para plantas. Y ese alimento para plantas van a hacer crecer plantas y algas en la superficie de los lagos. Y lo que ocurre es que al hacer eso va a aumentar la demanda bioquímica de oxígeno, el DBO. Quiere decir la cantidad de oxígeno que necesitan esos seres vivos para poder subsistir, y al aumentar la demanda bioquímica de oxígeno va a disminuir la cantidad de oxígeno disponible que hay, haciendo que la mayoría de los animales y plantas acuáticos, la parte que están abajo, estas plantas y algas van a estar en la parte superficial, los organismos vivos que se encuentran abajo ya no reciban el sol, ya tengan una menor cantidad de oxígeno disuelto y por lo tanto se mueran. Y cuando estos se mueren, ese ecosistema que era un lago se empieza a convertir poco a poco en un pantano. Y empiezan a proliferar otro tipo de organismos y eso se convierte en un pantano. La eutrofización es un proceso natural, ocurre pero en miles de años, pero la eutrofización antropogénica es un proceso muchísimo más acelerado. La contaminación del agua se puede producir a nivel doméstico, a nivel de derrames de petróleo, a nivel industrial y a nivel agrícola, ¿no?
por los fertilizantes. El suelo se puede contaminar por basura, por derrames industriales, por plaguicidas y va a afectar a los organismos que viven en él. Listo. Chicos, pregunta número 9. Vamos, no nos falta mucho para que acabe la clase. Tenemos 17 minutos, más o menos, 17, 18 minutos para que acabe la clase. Vamos, resuelve la pregunta número 9. Clave de la pregunta 9. A ver, ahí me están dando una posible clave. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a ver si esa es la clave correcta. Dice efecto invernadero. El efecto invernadero claramente nos lo va a dar el dióxido de carbono. El smog fotoquímico, acá no sé qué decirte aún porque puede ser la B o puede ser la D. El smog fotoquímico es causado por ambos, de que no sé qué decirte aún. Destruye la capa de ozono, definitivamente los clorofluorocarbonos, la clave sería la A. Y el oxidante fuerte de la troposfera, ahí ya me despejó todas las dudas. El oxidante fuerte de la troposfera es la B, es el ozono. Por lo tanto, el del smog fotoquímico sería la D, dándome como clave la D de dado. Muy bien, espectacular, chicos. Muy bien, espectacular. Muy bien su clave. Por favor, aquí hay que corregir. No es kilogramo. Acá debería, en el de ustedes dice porcentaje. Debe decir kilogramo. A ver, vamos a resolver esta pregunta. Dice, un kilo de carne vacuna produce 12,98 kilogramos de CO2. No, acá dice 129,8. Este es falso. Acá tenemos cuenta de la huella de carbono, ¿no? La cantidad de emisiones de CO2 que se producen por cada kilo de este material. Dice, las papas producen 0,2 kilogramos de CO2 por kilogramo de papa. Yo voy a papa y veo 0,2. Perfecto, es verdadero. Vamos a diferencia de CO2 entre huevos y vino. Si yo chequeo huevos y chequeo vino, la diferencia entre ambos es 2,7 kilogramos. Pero me piden que lo convierta a microgramos. Entonces acá pondré 1 kilo y acá su equivalencia en microgramos. ¿Cuál es su equivalencia? Micro quiere decir 10 a la menos 6. Y kilo quiere decir 10 al cubo. ¿Cuánto es 10 al cubo entre 10 a la menos 6? 10 a la 3 entre 10 a la menos 6 es 10 a la 3 menos menos 6. Y 3 menos menos 6 es 10 a la 9. Haciendo que ya sin operar, esa sea falsa porque dice 10 a la 6 y te va a salir 10 a la 9. Así que la última es falsa. La clave sería la E. Vamos chicos, resuelvan la pregunta número 11. Ustedes pueden. Pregunta 11. Vamos, pregunta 11.
Ahí me han dado una posible clave. Ahí me han dado una posible clave. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, tres posibles. A ver, vamos a ver. Dice, los freones o CFCs se encuentran en los sistemas de aire acondicionado, sí, se encuentran en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, por lo que contaminan, generando la destrucción de la capa de ozono. Esto es verdadero. Muy poco a poco ya la estrella deja de ser el freón y pasa a ser el R134. Poco a poco. El ácido sulfúrico es un hidracio, y acá está el problema. O sea, todo lo que dice es cierto, pero es falso por un pequeño detalle. El ácido sulfúrico no es un hidracio. El ácido sulfúrico es un oxáceo. Mira, por eso es falso. Los detergentes son muy utilizados por las amas de casa en el lavado de ropa y vajillas, por lo que eso genera la eutrofización con los nitratos y polifosfatos añadidos en su formulación, lo cual también es verdadero, dándome como clave la. Acá el amigo Cristian había acertado y después se arrepintió. Ok, vamos a ver el proceso de potabilización. Lo vamos a ver un poco rápido porque ya nos está ganando la hora. Me quedan 10 minutos. A ver, el agua primero se represa, o sea, se almacena el agua del río, para luego hacer un proceso de cribado. Cribado es eliminar los sólidos grandes, ¿no? Estamos hablando de troncos, piedras, rocas. Eso se elimina por cribado. Luego se realiza un proceso de sedimentación, donde los que son el material en polvo, pero más grueso, aún es en polvo, pero es grueso, puede precipitar por gravedad y se asientan las arenas, por ejemplo, que se eliminan como un lodo acá abajo. Luego viene un proceso de precloración, o sea, una primera adición de cloro, donde en general no se añade el gas cloro, o sea, no es el cloro el que se añade, el cloro no es muy soluble en agua, ¿sí? Por ser apolar no es soluble en agua. Lo que se agrega en general es el hipoclorito de sodio, ¿sí? El hipoclorito de sodio es una sal que es muy soluble en agua y suele ser esa la que se agrega. Tú reconoces ese olor que se genera en tu caño cuando abres, no sé, te levantas a las 4 de la mañana y abres el agua, sientes ese olor que sale, que es propio del mismo que sientes cuando vas a la piscina, ¿no? Ese es el gas cloro o clorito que se agrega para poder disminuir la carga microbiológica, ¿no? Todo lo que sean los microorganismos se van a morir porque tú le agregues cloro, ¿sí? Repito, hipoclorito en jerga se le llama cloro porque contiene cloro activo. Bueno, no sé si se le llama. Luego hay un proceso de embalsamiento, o sea, nuevamente de almacenamiento, para luego pasar a la coagulación y floculación. Cuando ya eliminaste el material sólido de gran tamaño, luego eliminaste el material que puede ser sedimentado, aún así esa agua sigue siendo turbia. Y nadie va a tomar agua turbia. Entonces, lo que se hace para eliminar estas partículas coloidales, ¿sí? Las partículas coloidales se eliminan utilizando el policloruro de aluminio, llamado PAC, el sulfato de aluminio o el sulfato férrico también, que al agregarlo, como son iones de carga muy elevada, iones de carga +3, van a hacer que estas partículas coloidales se pegoteen entre ellas. Estas partículas están cargadas negativamente, así que al momento de que quieren chocar, se repelen y se mantienen estables con esos choques. Ahora, cuando yo le agrego las sales de aluminio, las sales de hierro, 3,
Lo que hacen estas es descargar a estas partículas coloidales y las aglomeran. Ahora cuando choquen se empiezan a aglomerar, se forman agregados grandes y estos agregados grandes caen. Y se produce el proceso de clarificación del agua. Ahora que estos agregados han aumentado de tamaño, se elimina la turbidez. Luego se pasa a una etapa de decantación y filtración donde se eliminan estos lodos que contienen a las partículas coloidales que han sido sedimentadas para luego pasar a una segunda etapa de cloración. Se agrega, como dice acá, cloro, en poca medida se agrega en realidad hipoclorito, que es el componente principal de la lejía. Y cuando se agrega este hipoclorito, se va a producir un proceso de desinfección. Se van a eliminar bacterias y todo tipo de microorganismos que se mueren por el agregado del hipoclorito. El hipoclorito es un activo agente oxidante y como es un buen agente oxidante va a oxidar lo que encuentre a su paso. Va a oxidar todo lo que encuentra a su paso. Ahora, es lo mismo que hacen ustedes, por ejemplo, cuando pretenden lavar alguna fruta o alguna verdura. No sé, ¿lavan frutas y verduras ustedes, chicos? ¿Han lavado alguna vez? Por ejemplo, la lechuga o algo, te dicen, agrégale unas gotitas de lejía. ¿Para qué es eso? Para matar microorganismos, ¿no? La lejía es un potente agente oxidante, ¿no? Ese es el efecto que produce con los microorganismos. Por eso se utiliza, por ejemplo, para limpiar baños, ¿no? ¿Quieres limpiar tu baño? Tiras un producto que está basado en lejía. También para eliminar los hongos, ¿no? También se utilizan productos que están basados en lejía, o sea, hipoclorito de sodio. Una vez que se han eliminado eh, toda la carga microbiana, se procede a un almacenamiento y luego distribución hacia tu hogar. Ten en cuenta que eh, el hipoclorito que se agrega no se agrega en una cantidad por defecto, sino más bien se desea que incluso el agua que llega a tu casa tenga una pequeña cantidad de hipoclorito disuelto aún, ¿sí? Así que se agregan en una pequeña cantidad en exceso, porque si no se podrían nuevamente formar estas bacterias y no es lo deseado, ¿no? Entonces, el hipoclorito sobrevive y queda en exceso aún cuando llega a tu casa. Ahora, eso no es malo, ¿no? Porque se agrega en cantidades que no te van a hacer daño, ¿no? No porque sea un poderoso agente oxidante, te va a producir algún daño, ¿no? Si es que está en una cantidad muy pequeña. Además, ten en cuenta que en Lima la gente no toma agua de caño, así que siempre la va a servir y cuando la hiervas ya vas a volarte todo este tipo de compuestos, ¿sí? Así que no te digo que constituye un problema, pero sí se tiene que agregar en un exceso para asegurar que se hayan muerto, pues, todos los microorganismos, para que cumpla con la condición de que sea potable. Recuerda, cuando te digan agua potable, quiere decir que es apta para el consumo humano. Eso es. Perfecto. Y con esto, de alguna forma, habríamos terminado con la clase del día de hoy. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Me falta solo un problema nomás. Solo voy a terminar rápido. ¿Tienen alguna pregunta en general del curso o tienen alguna pregunta sobre el tema del día de hoy para resolverla inmediatamente? Ya que hoy sería nuestra última clase del curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Acá el amigo Cristian ya nos dio la respuesta o la posible respuesta. Chicos, ¿preguntas? ¿Dudas? No, perfecto, todo claro. Ok. Entonces, un minutito para poder resolver la pregunta 12. Solamente ya me dieron la respuesta, o la posible respuesta, no he dicho que esa sea la clave.
Me han dicho la 12 la E. A ver, vamos chicos, resuelvan esa pregunta a ver si es si es la respuesta correcta. Un minutito para resolver la pregunta número 2. ¿Ya está? Bueno, ahora ya la podemos resolver. ¿Cómo vamos a resolver esa pregunta? A ver, dice así. Si el consumo de agua por persona es 354 metros cúbicos al año y somos 12 millones de personas, entonces habría que multiplicar 354. Tendríamos que multiplicar 354 por 12 millones para ver cuánto consumimos total de agua al año. Entonces vamos a ver esa cuentita. Ni siquiera sé cuánto sale. A ver, esto es 354 metros cúbicos al año por, perdón, al año por persona. Segundo. Esto es 354 metros cúbicos al año por persona. Y somos 12 millones. 12 millones es 12 por 10 a la 6 personas. Entonces se cancela este con este. Yo lo voy a operar con mi calculadora. Yo no sé operar. Así que esto me da 354 por 10 por 12, perdón, por 12. Y esto da 4.220, perdón, 4.248. Si nosotros ponemos el resultado en notación científica de lo que acabo de calcular con tres cifras significativas, me da 4,25 por 10 al cubo. Y no te olvides que esto estaba multiplicado todavía por 10 al cubo, por 10 a la sexta. Entonces la respuesta da 4,25, 10 al cubo por 10 a la sexta por 10 a la 9. Así que la primera es verdadera. Primera verdadera. Dice, en el proceso de potabilización, ¿el cloro se puede usar para disminuir la carga microbiana? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí se utiliza para eliminar a los microorganismos. Dice, el proceso de floculación y también de coagulación es para disminuir a las partículas coloidales presentes en el agua contaminada. Claro que sí. Dándome como respuesta la E. Con esto logras clarificar el agua eliminando las partículas coloidales. Listo, se acabó. 80 de fe, 20 de esfuerzo. Repito, amigo Cristian, nadie va a cuestionar tus métodos si ingresas a la universidad. Estimado amigo, gol es gol, sea de tiro libre o sea con la oreja, gol es gol. Así que si estás con la racha, estás con la racha. Ya está. Se acabó el asunto. Gol es gol. Muy bien, chicos. Con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Son 5:55. Nos vemos el próximo ciclo. Tal vez sí, tal vez no. Espero que ingresen. Y los que no ingresen, nos vemos luego. Que les vaya bien. GG con todo el mundo. Well play con todo el mundo. Y a dar bien su examen el fin de semana. Hasta luego.